Hola, hoy os voy a explicar cómo ejecutar directamente desde el disco duro cualquier ISO de una distribución de Linux, usando el menú de arranque del group, concretamente el group 2. Yo lo voy a realizar desde Ubuntu con VirtualBox para que podáis ver todo el proceso, pero si lo hacéis directamente en la máquina son los mismos pasos. No hay ninguna diferencia. Yo desconocía que se podía hacer esto, pero comentando con una persona de mi canal ya hace tiempo me lo enseñó. Y aunque esto que os voy a enseñar es muy antiguo, creo que es algo muy útil y práctico para los que les gusta probar muchas distribuciones, o quieren tener alguna distribución live adicional, como puede ser Kali Linux. Yo actualmente tengo creada una partición aparte, donde me descargo las ISOs de las distribuciones que me interesan, y luego las enlazo al grupo para poderlas probar. De esta forma, cuando quiero instalar otra distribución no pierdo las ISOs. Bueno, empecemos. Lo primero que tendremos que hacer es descargar las ISOs de las distribuciones que nos interesen. Yo tengo 3 ISOs para hacer las pruebas. Una es de Fedora, Linux Mint y OpenSUSE. Una vez tenemos las ISOs, tenemos que ir a modificar el group. Para modificar el group podemos ir a sudo gedit etc group.d 40 custom. Tenemos que modificar el fichero 40 custom, no el group cfg. O podemos ir directamente a gedit, poner la contraseña, porque necesitamos entrar como administrador, y luego ir a buscar el fichero. Este no es el que tenemos que modificar, sino que tenemos que modificar es este. Yo ya lo tengo modificado, ¿vale? He hecho una entrada básica para explicarlo y que sea más simple, y luego he modificado las entradas que tenemos en las ISOs, o sea, en los ficheros ISOs que hemos descargado, para que veáis también cómo se modifican, tanto de Linux Mint como de Fedora, como de OpenSUSE. Bueno, OpenSUSE no lo he copiado todo, solo he copiado una de las entradas y otra he hecho una entrada simple para que veáis que si hacéis una entrada simple no tiene por qué funcionaros. Puede arrancar, pero no tiene por qué arrancaros del todo correctamente. Y es imprescindible hacer la entrada correctamente. Bueno, empezaré explicando lo básico necesario para que arranque. Primero crearemos la primera línea, que es menú entry, que es la opción de menú del group. ¿Vale? Luego haremos un set a isofile, que es definir una variable, que se llamará isofile u otro nombre, donde indicaremos la ruta donde se encuentra el fichero de Linux. En este caso, Linux Mint Cinnamon, que si podéis ver, tenemos aquí Linux Mint Cinnamon y está justamente en documentos CK Home. Documentos, carpeta personal, que carpeta personal es Home CK. Escribamos aquí directamente para que lo veáis. Otra ubicación, equipo, Home, CK, documentos. Luego viene el loop. Yo he puesto aquí loop CK, pero por regla general se pone loop. Y viene a ser como otra variable. Pero para que veáis que podéis poner el nombre que queráis aquí, ¿vale? Y esto lo que hace el loopback este es montar la ISO, para que podamos acceder a su contenido, ¿vale? Y para eso tenemos que indicarle en qué disco duro está, en qué partición del disco duro está y la ruta del fichero ISO. Entonces, si vamos a HD0, en mi caso solo tengo un disco duro, por lo tanto sería HD0, y luego la partición 2, porque tengo la partición UEFI y la partición del Ubuntu. Si vamos a discos, podemos ver que nos cuadra. Esta es la partición donde tenemos Ubuntu y esta es la partición donde tenemos el sistema EFI. Vamos aquí y podemos ver que es SDA2. Por lo tanto, tenemos que poner GPT2. GPT2, ¿por qué GPT? Porque es un sistema EFI. ¿Vale? Y HD0 porque es el disco duro A, que es el primer disco duro. Después tenemos la entrada Linux, la ISO montada
y el directorio con el kernel de Linux. Y luego tenemos que indicar el ISOSCAN para indicar dónde está el fichero ISO. Y luego aquí montaríamos el sistema de ficheros, que son las dos cosas que necesitamos para que arranque Linux. Si montamos el Linux Mint, tenemos aquí montado, podemos ver que en Casper tenemos el kernel y el otro fichero, como nos indica aquí. Y como es una ISO que hemos montado, el loop ckave o loop, que es lo más normal, que se ponga este nombre, loop. Pero para que sepáis que podéis poner el nombre que queráis. ¿De acuerdo? En este caso el Linux Mint solo con esto ya nos arranca bien. Pero la entrada original es esta, todo esto. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Bueno, aquí el submenú es para hacer una entrada de menú que va a tener diferentes opciones de menú. ¿Ves? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 opciones, que son las mismas opciones que tenemos cuando arrancamos un USB Live después de haberle quemado la ISO, en este caso el Linux Mint Cinnamon. Y estas opciones las sacamos del Group CFG. Si vamos al boot, Group, aquí tenemos el Group CFG, abrir editor de texto, y aquí podemos encontrar las entradas, que si nos fijamos son las mismas que hay aquí, pero con la adaptación de añadir estas dos líneas y ponerles el loop. Loop, y aquí, ¿veis? Tenemos el Linux, pero no tenemos el loop, que es lo que hemos añadido. Y luego también hemos modificado el fichero de la ISO, que aquí tenemos file, tal. Y esto pues se lo hemos cambiado por el isofile, que es lo que hemos hecho aquí, isofile. ¿De acuerdo? A veces esto del ISOCAN no está, el ISOSCAN este no está puesto. Lo tendréis que añadir vosotros, ¿vale? Porque si no nos funcionará, no encontrará el fichero ISO y nos arrancará. Y en la otra línea pues hemos hecho lo mismo, le hemos puesto el loop delante. Y como podéis ver tenemos una entrada, dos entradas, tres entradas y cuatro entradas, que son las que tenemos aquí. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto he copiado esto, lo he puesto dentro de un submenú, he inicializado las variables estas y lo he modificado para que arranque desde el ISO. Y lo mismo he hecho con el Fedora y el OpenSUSE. ¿De acuerdo? Vamos a analizar el OpenSUSE porque es un poco diferente. No sé si el OpenSUSE tenía ISOSCAN. Vamos a verlo. OpenSUSE, montamos. Aquí boot, group 2 y group CFG, ¿vale? El editor de texto. Aquí un poco más complicado, pero tenemos aquí las entradas, ¿vale? Menú entry, menú entry, menú entry. En este caso solo he copiado la primera, ¿vale? Lo podéis ver que es idéntica. ¿Vale? Con su hecho kernel, su loading initrd y lo demás es igual. Lo único que aquí, si os fijáis, tiene un simbolito que se lo tenéis que quitar, ¿vale? Luego esto lo convertís en el loop y luego no tiene el isofile, que se lo tenéis que añadir después del Linux. Linux, que aquí isofile. Esto se lo quitamos y continúa con Splice. ¿De acuerdo? Este sería otro ejemplo que hay que adaptarlo un poco más. Pero como podéis ver, lo demás es igual, ¿eh? Este vuelve a ser un loop, que es lo que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Y nos sirve para las dos, para esta y para esta.
Y con este pues lo mismo, con el Fedora hemos hecho lo mismo. Bueno, cerramos. Una vez lo tenemos modificado, cambiado y grabado, sobre todo grabar, porque si no grabáis no funcionará, tenemos que hacer el sudo update group. Pero como os va a pasar lo que me pasó a mí, primero os lo voy a enseñar, ¿vale? Si se nos descuadra la cosa y nos dejamos una llave de más, por ejemplo, una llave de más, y guardamos, pues ¿qué nos pasará? Que cuando generamos el group update, para que nos genere el group.cfg con las nuevas entradas, nos dará un error, como podemos ver. Error de sintaxis. Por lo tanto, tendremos que tener mucho cuidado con lo que modificamos y no equivocarnos, sobre todo con esto, que es lo que más se te descuadra. Por suerte aquí te indica dónde está la llave de entrada y la llave final. Entonces más o menos lo puedes llegar a localizar. ¿Vale? Luego os puede dar errores de otro tipo, que no encuentro el fichero este, porque os habéis olvidado de dejar el loop, de poner el loop, u otras cosas de estas. Pero bueno, eso ya hay que ver el error. Guardamos y ahora sí que nos dejará. Ya hemos dejado en buen formato y ahora hacemos update group y nos lo genera correctamente. Una vez ya lo tenemos generado correctamente, ya podemos reiniciar. Sudo reboot ahora. Y apretar escape. Tenemos que apretar escape. En mi caso tengo que apretar escape. Si a vosotros ya os aparece el group, no hace falta. Bueno, tanto escape no, porque se me ha ido a la BIOS. Apretar escape en el momento adecuado. Y aquí tenemos. Vosotros si tenéis Ubuntu y Windows, pues os aparecerá el group y no tendréis problema. Pero en mi caso, como no me aparece el group, tengo que apretar el escape justo al arrancar. Pues en este caso, como estoy en VirtualBox, al arrancar, pero después de que arranque la BIOS. Y entonces podemos ver las entradas que hemos creado. La Linux Mint simple, que es las entradas básicas, lo básico que tiene que tener, pero que puede ser que no os arranque bien. La de Linux Mint, que como podemos ver, parece una entrada idéntica a la de cuando quemamos un USB con el Linux Mint, con sus 4 entradas. O la de Fedora, que también tiene sus entradas idénticas como cuando lo hemos quemado. La única que no tiene la entrada idéntica es OpenSUSE. ¿Por qué? Porque me interesaba enseñaros que en OpenSUSE, que aquí, si pongo Edit, había hecho la entrada básica que os había comentado, no os arrancará bien. Sin embargo, con la entrada compleja, sí que os arrancará bien. Yo os lo voy a enseñar, ¿vale? OpenSUSE, arrancamos. Podemos ver que nos arranca, pero sin el entorno gráfico. Sin embargo, si ponemos un Reboot Now y arrancamos la otra entrada, veremos cómo nos arranca en entorno gráfico. Por ese motivo es importante copiarnos las entradas del group CFG y luego modificarlas, porque puede ser que no nos arranque correctamente. Y como podemos ver, tenemos OpenSUSE arrancado perfectamente desde la ISO y en entorno gráfico, lista para probar. Si hacemos lo mismo con Fedora, pues veremos que también nos arranca perfectamente. Vamos a Fedora, arrancamos. Y en este caso podemos ver perfectamente que el Fedora también nos ha arrancado sin problemas. Y listo para probar. En este caso nos ha arrancado con la pantalla completa, aún estando en VirtualBox, que eso está bien. En el OpenSUSE hemos visto que se nos ha arrancado más pequeño, porque estábamos en VirtualBox, pero si lo hacéis en la máquina real os ocupará toda pantalla, igual que Fedora. Lo que pasa es que Fedora está más compatibilizado con VirtualBox y ya te arranca con la pantalla completa y el OpenSUSE no. Pero esto lo hacéis directamente en vuestra máquina y os muestra la pantalla completa como aquí, sin problemas. ¿Vale? Y lo mismo pasa en Linux Mint.
Salimos. Está. Y por último arrancaremos el Linux Mint. Podríamos arrancar este, pero ya habéis visto dos que arrancan perfectamente. Por lo tanto os voy a arrancar el Linux Mint simple, que es como la entrada que hemos hecho antes en OpenSUSE, simple, que no arrancaba. Pero podemos ver que el Linux Mint simple, aun teniendo la entrada simple, nos arrancará. Escape, Linux Mint simple. Y podemos ver que aún habiendo arrancado con el Linux Mint simple, nos arranca sin problemas. Una de las cosas que yo me pregunté era si podíamos llegar a hacer una instalación directamente desde aquí. Y la respuesta es sí, que se puede llegar a hacer, pero no como a mí me gustaría. Y eso os lo explicaré en un próximo vídeo. Por lo tanto, en un próximo vídeo os mostraré cómo realizar una instalación desde la ISO sin necesidad de quemarlo en un USB. Bueno, esto es todo. Si os ha gustado, le dais a me gusta y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir a mi canal. Os espero a todos en el próximo vídeo. ¡Adiós!